Estamos de regreso en W Radio. A ver, la pregunta es, ¿por qué cuando sabemos que hay cosas que nos hacen daño o gente que nos hace daño, por qué somos naturalmente el ser humano autodestructivos en vez de estar obsesionados con nuestra preservación? Sí. El doctor Pablo León es psiquiatra, neuropsiquiatra. Él es jefe de los servicios de psiquiatría del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. A ver, ¿por qué creen ustedes, es pregunta para todos, que somos autodestructivos? El tema es interesante, fíjate. Acuérdense, yo siempre digo una frase. A ver, la evolución no nos quiere felices, nos quiere sobreviviendo. Y realmente lo que pasó, o lo que ha pasado con los seres humanos, es que evolutivamente, fíjense, y esto está bien interesante, y esto ya es neuroanatomía a nivel muy complejo, como ya todos tus Ya somos escuchas, expertos. ya son expertos. Hay un sistema que se encontró por ahí de principios de siglo, hace como unos 20 años, que se llama el circuito por modo por default. Es una parte del cerebro que siempre está activa y que en gran medida es la base como de la conciencia. Es una cosa rara, pero es lo que me dice yo soy yo. Y eso pues está interesante, es algo muy peculiar de nuestra especie. Pero lo peculiar de este sistema es que está muy desconectado, hasta cierto punto, de otras áreas del cerebro, especialmente la que nos hace sentir las cosas. Y esta es la área que nos genera nuestra historia de nosotros mismos. O sea, yo soy Pablo y yo nací en tal lugar y me dedico a tal cosa. Es la historia de mí mismo, es mi biografía. Es un cerebro dentro del cerebro. Y esa parte es mi discurso sobre mí mismo. Y cuando las personas estamos muy clavadas en nuestro día a día y estamos muy clavadas en nuestras preocupaciones, en nuestro deber ser, lo que tengo que hacer, lo que tengo que lograr, en quien me tengo que transformar, etcétera, etcétera, nos encapsulamos en ese circuito y perdemos un poco de contacto con el resto de las cosas y el resto del mundo y el resto de la vida, incluso de nuestro propio cuerpo. Estamos, como el término a mí me encanta, rumeando. Así como las vacas están todo el tiempo masticando la misma hierba, las personas estamos rumeando nuestra propia historia y nuestros propios pensamientos. Y eso nos aísla de los demás, nos aísla del entorno y nos aísla de nosotros mismos. Y estas cosas que hacemos para volvernos a sentir conectados, para sentir algo de placer, para sentir algo de entusiasmo, para sentir algo de alegría, son estas cosas que a veces pueden llegar a ser autodestructivas. Es una forma de tratar de salir de esa cápsula en la que todos de una u otra medida entramos todos los días. Interesante, ¿no? Muy interesante. Sí. Ese tema últimamente me ha fascinado. Es uno de mis cosas que he estudiado recientemente, el modo por default, porque es esta historia que nos contamos de nosotros mismos. Y no solamente aplica en el presente. O sea, piensen, cuando yo fumo, cuando yo tomo... Ajá, dame ejemplo. Por ejemplo, yo estoy todo el tiempo pensando en mis broncas. Un poco como tú decías, Rebe. Estoy metido en mi día, en lo que tengo que preparar, en lo que tengo que hacer, en lo que tengo que lograr, en lo que tengo que cumplir. Y no solo eso, también estoy pensando en lo que tengo que hacer mañana y pasado y el resto del mes. En todas mis metas, en todos mis logros, en todo lo que tengo que hacer. Y de pronto eso no me deja disfrutar y experimentar el aquí y el ahora, que en realidad es lo único que existe. O sea, no me doy cuenta si hay nubes en el cielo, aunque se me ocurre, si no me doy cuenta si el clima está bien o mal, no me doy cuenta de nada. Y eso nos genera una sensación de cansancio, de fatiga, de decir, de vacío. Esto no puede ser la vida. De vacío. De vacío, absolutamente, de dolor, de miedo, ¿no? Porque esto no puede ser la vida. La vida no puede ser levantarte todos los lunes y hacer lo mismo todos los días y así hasta el fin de los días, ¿no? Entonces, nuestro cerebro intuitivamente o inconscientemente nos dice, oye, también tienes que vivir, también tienes que disfrutar, también tienes que sentir, también tienes que gozar. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos metemos estas cosas o cualquier circunstancia que son estímulos fuertes, que nos sacan de esa ostra, que nos sacan de esa cápsula y que nos hacen sentir algo. Pero obviamente estos estímulos, pues la mayoría de las veces no son muy saludables, porque aquello que estimula al cerebro de manera tan intensa, pues normalmente no es algo pues suavecito, ¿sí me explico? Pero yo regreso al tema del vacío. Sí. ¿Ustedes nunca se han sentado a preguntar de qué se trata la vida? Justamente. O sea, ¿cómo? De tener hijos, criar hijos, trabajar, hacer dinero, comprar una tele, comprar un coche, meterte a una hipoteca, encontrar el amor, sacar adelante a tus hijos, ayudar a tu familia, levantarte todas las mañanas, ir a trabajar, cortarte el pelo, hacer tu manicure. O sea, ¿cómo? Y tarde o temprano te llega algo que conocemos Y así, como 40, 50 años. cansancio existencial. Cansancio existencial. Por ahí de los 40 veces antes.
Cansancio existencial, qué buen término. Por eso esa middle age crisis, ahí empieza, llega un punto en donde, mira, las personas creemos que nuestros apegos, nuestros attachments, a lo que sea, a mi identidad, al dinero, a lo que tengo que lograr, nos dan como certeza, ¿no? Creemos incluso que la versión que tenemos de nosotros mismos nos dan seguridad. Creemos que incluso las propiedades, las cosas nos dan una seguridad. O joy of life. Exacto. Y absolutamente O no. alegría de vida. Absolutamente no. Yo siempre les digo a mis pacientes, ¿cuándo te has sentido, recuerda la última vez que te sentiste verdaderamente bien? Que dijiste, todo está perfecto, estoy contento, estoy tranquilo. No fue cargando algo en tus manos que te costó muchísimo dinero, no fue adquiriendo una posesión, un bien. Fue tal vez, normalmente ocurre esto sentado en la naturaleza o escuchando música. Tú dices, estoy sentado aquí en la playa viendo el atardecer, escuchando música que me gusta y todo está bien. Y te sientes tan lleno como ninguna posesión te puede haber hecho sentir nunca, ¿no? Esos momentos de conectar, de estar aquí ahora en el presente, eso es la vida, creo. A ver, eso está bueno. ¿Cuándo fue la última vez, cuentavientes, que se sintieron muy bien? Plenos. Nada me falta. Aquí estoy. Todo está bien. ¿Cuál fue el último momento de su vida que dijeron, qué padre, todo está increíble, estoy súper contento, no estoy angustiado, no estoy ansioso, todo está bien? A ver, compártanme. Piénsenlo. Piénsenlo. ¿Y por qué le preguntas eso a tus pacientes? Porque ¿Qué estás tratando de averiguar? Porque estoy tratando de averiguar, siempre hay una historia de por qué nos sentimos mal. Y en esta historia siempre viene esto de la autodestrucción, ¿no? Es que yo me siento como apagado, me siento como, no sé, como sin ganas, sin ánimo. Y pues le hablé a mi exnovio, le hablé a mi exnovia, porque al menos eso me hace sentir vivo. Aunque sea para pelear, aunque sea para recordar lo mal que estamos. Sí. Pero eso me hace sentir emoción, me hace sentir algo. O yo me siento fatal, y entonces me meto alcohol y entonces ya en la borrachera pues me siento contento, se me apaga este cansancio existencial, se me apaga esta ansiedad. O yo estoy muy nervioso y me meto un cigarro, entonces sentir el humo, cómo corren mis pulmones, me ancla en el presente. Entonces yo les digo, ¿y de verdad necesitas eso para sentirte aquí? Le digo, piensa un momento. Y entonces ahí les digo, piensa un momento cuando te has sentido bien. Llevo 2 minutos consecutivos pensando en también amigos míos de... Sí. No, entonces ya es un hecho. Me voy a la selva en Perú, voy a hacer una ceremonia de ayahuasca y yo siempre les digo, ¿pues qué chingados andas buscando? ¿Qué te falta aquí? ¿Que te quieres ir a la jungla de Perú a hacer ayahuasca? Por eso, porque cada vez más creo que las personas estamos dándonos cuenta de que hay algo que no está bien. Claro. O sea, toda nuestra cultura, nuestra civilización en Occidente se ha enfocado en eso, ¿no? En esta historia que nos contamos de construir como fortalezas alrededor de la certidumbre. O sea, entre más poseo, más seguro voy a estar. Pero la seguridad es algo que no viene con las posesiones, ni viene con las cosas que yo obtengo. Y entonces las personas, creo, cada vez nos sentimos más cansadas pues, de este entorno. O sea, no es normal que la depresión y la ansiedad vayan en aumento, pero en pasos... A ver, pero quiero que me expliques la biología y la química del autosabotaje. Ok. Sí. A ver. Mira, entonces tú tienes este sistema por default que para no entrar en Honduras está en la parte del medio del cerebro. Son estructuras que tienen que ver con una que se llama corteza del cíngulo anterior, así se llama, corteza del cíngulo posterior X y X. El caso es que son estructuras que están en medio del cerebro y todo el tiempo están funcionando. Por eso se llama por default. Tú siempre estás consciente de que tú eres tú. ¿Sí me explico? Y esa hipertrofia, ese circuito está hipertrofiado, porque nosotros, lejos de estar viviendo aquí en el ahora, estamos pensando en todo lo que tenemos que hacer y en todo lo que puede salir mal. Entonces ese circuito está hiperactivo, estas zonas del cerebro están hiperactivas. Y después de un tiempo, el resto del cerebro dice, oye, yo también existo. Claro. Y nos empieza a hacer falta sentir cosas, entrar en contacto con nuestro cuerpo, con las sensaciones, no solamente con nuestro pensamiento. Entonces, inconscientemente buscamos esas cosas que activan otras zonas del cerebro, que son estas zonas que generan placer. En particular, una que se llama el núcleo accumbens. El núcleo accumbens es una pelotita, una parte del cerebro que está metida en medio del cerebro y que produce estas sustancias que son las endorfinas y también tiene mucho que ver con la dopamina. Entonces, el cerebro quiere salir de esa cápsula autodiscursiva, por así decirlo, de mi propia historia y sentir algo. ¿Qué tengo a la mano para producir placer? Normalmente son cosas, pues, dañinas.
¿Sí me explico? Porque son las cosas que van directo a las zonas del placer y de... Sí, porque y la circuitos última de vez que yo recompensa. chequé, pues el atún no produce ningún placer. No produce dopamina, Sí. ni el apio, ni yo qué sé, ninguna cosa saludable, desafortunadamente. Pero hay cosas que sí, fíjate. ¿Qué? La música, por ejemplo. Ah, sí. La música es un súper estímulo. Poner atención también, o sea, de hecho la opción es poner atención un poco más a mis sensaciones corporales y anclarme en el presente sin la necesidad de un estímulo duro, externo, fuerte. Por eso, pero lo que estamos buscando Es sentir. es sentir. Salir del marasmo. Pero fíjense lo que es el cerebro humano. Lo que provoca sentir, lo que provoca que tú registres que estás sintiendo una emoción, es la liberación o de dopamina, endorfinas, noradrenalina, serotonina, etcétera, otras sustancias. Exacto. Eso no lo produce el atún. ¿No? O sea, es el cigarro, es el alcohol, son todo tipo de drogas y psicotrópicos. Porque es la emoción, es el rush, es las cosas que van y impactan directamente al cerebro Pero rápido. también hay gente que cojea de esa misma pata, pero de otro estilo. Los que se van a escalar el Everest, los que se hacen, ya sabes, paragliding, los que se suben a un parapente, los que se avientan de un avión. Se llaman los conductas de búsqueda de riesgo. A ver. Risk-seeking behavior. A ver. La conducta de búsqueda del riesgo son estas personas que necesitan estímulos muy intensos para producir la misma cantidad de dopamina que tú y yo producimos comiendo. Sí, oyendo a Gloria Gaynor. Sí, exacto. Ellos necesitan aventarse de un avión, ellos necesitan tirarse de una montaña. Pero ahí te va otra pregunta, doctor psiquiatra. A ver. Hay gente que está cableada de una forma diferente, lo cual necesita estímulos más intensos para poder generar o liberar sustancias que otra persona con que le des un globo en la feria de Chapultepec y alarma. Sí. ¿Ya me entendiste? Ya naces así. ¿Qué? Ya naces. Naces así. Ya vienes de fábrica. A ver, explica. Ya vienes de fábrica. Y esto se ha demostrado. Recientemente salió un artículo bien interesante, rapidísimo. 2 gemelas coreanas separadas a los 2 años. Eran gemelas, vivían en Corea. A la mamá se le pierde una, nunca la encuentra. Y total que acaba creciendo en Estados Unidos en una familia adoptiva. Con estas pruebas genéticas de voy a buscar mi ancestría, etcétera, le dicen, ¿qué crees? No solo tienes una hermana, sino que tienes una gemela en Corea. Se reencuentran a los 30 y tantos, casi 40 años, acceden a hacerse estudios de muchos tipos, les hacen evaluaciones neuropsicológicas, psicológicas, etcétera, y encuentran que sus rasgos de personalidad son casi idénticos. Una creció en un entorno familiar muy bonito, la otra en varias familias adoptivas con muchos problemas, etcétera, pero psicológicamente eran prácticamente idénticas. O sea, su temperamento, sus rasgos de personalidad, su forma de ser psicológicamente era igual. Es decir, la genética, en cuanto al temperamento, a la forma de ser o a mis factores psicológicos, es determinante. Entonces, estas personas, y es evolutivo, parece que en una manada humana siempre tenía que haber el cuate que se le aventaba al mamut sin más, ¿me explico? Si no el resto no comíamos. Entonces, sí hay personas que ya nacen con ese chip, con ese cableado, y que son sumamente aventadas, sumamente explosivas, sumamente temperamentales, y que necesitan demasiada estimulación para producir la cantidad de dopamina que, no sé, yo produciría tomando un té, ¿no? Entonces sí, eso ya viene de fábrica. Y obviamente, pues después se junta con la educación. Si yo soy así desde chiquito, pues empiezo a hacer cosas de ese estilo que después me van fomentando a lo largo de la vida y se suma, ¿no? Pero imagínate acabar en una relación con alguien con ese cerebro. No, pues ¿No? yo digo que deberían de hacernos pruebas neuropsicológicas antes, nada de que pruebas de sangre, antes del matrimonio. O sea, que una pareja, por ejemplo, no le es suficiente. El otro día estaba yo platicando con una pareja muy joven y ella riéndose, ¿no? Pero me decía, no sabes lo que fue, porque cuando nos íbamos a ir de luna de miel, mi esposo me dijo, oye, es que me da miedo aburrirme. ¿Puedo hacer amigos? ¿No? Y ella, oye, a ver, hijo, vamos a estar una semana, no manches. O sea, neta, una semana te cuesta tanto trabajo. Me dice, hija, ¿no habíamos llegado a la luna de miel?
Cuando él ya en la risa y risa con la pareja en la alberca, hizo amigos con otros cuates que estaban allá. O sea, esa cosa que yo creo que es una forma en que uno nace. Es un cerebro diferente. Sí. Y esas personas sí pueden tener un poco más riesgo de entrar en conductas autodestructivas. Claro. Porque muchas de estas conductas que generan mucha emoción, pues son peligrosas. Porque la vida no alcanza. Sí. No alcanza. Sí. Entonces tienes que buscar otras fuentes de estímulo. Que puede ser desde un deporte extremo, puede ser más de una pareja, puede ser... O cosas más mundanas, ¿no? Llegas al final del día y dices, ay, ya, todos dormidos, estoy cansado, venga las donas de chocolate. 100%. ¿No? O sea, no es algo como tan, pero... A ver, explícales esto. ¿Por qué muchos de ustedes pueden no comer todo el día? Y en la noche entra este como sistema de recompensa cerebral y crees que te mereces 3 molletes con chorizo. O sea, explícame eso. Sí, totalmente, así es. O sea, es tu cerebro diciendo, ya, tienes que sentir algo, ¿no? Tienes que darte algún premio. Un gusto, o sea, un gusto, 100%. Algo. Y esto normalmente, pues, es comida, son sustancias, son conductas o son personas. Y piensen en ustedes. ¿Quién de ustedes tiene conductas autodestructivas? Que si fumas, que si comes lo que no tienes que comer, que no haces ejercicio, que te duermes tarde, que estás con personas que no te hacen bien, tomas. ¿De dónde viene la conducta autodestructiva natural del ser humano? Y el doctor Pablo León, que es neuropsiquiatra, es neurólogo y psiquiatra, nos está explicando las profundidades del cerebro y cómo funciona el cerebro humano. Sí, entonces el recap es ese, ¿no? Tenemos este circuito que se llama el circuito de modo por default, que es básicamente la historia que me dice tú eres tú, y es lo que nos proyecta hacia el futuro y que nos permite planear en el presente. Entonces, esta historia es una historia que todos los días amanecemos, abrimos los ojos y tú dices, yo soy yo y yo tengo que hacer A, B, C, D, E, y no solamente lo tengo que hacer hoy, sino también mañana, pasado, etc. Y esta historia de nosotros mismos nos aísla un poco del resto de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo. Y el cerebro inconsciente entonces llega a un punto en donde dice, oye, no todo puede ser nada más pensar, planear, estar como en este rollo del yo constantemente, sino también tienes que sentir, tienes que experimentar. Y entonces es ahí donde buscamos sustancias, cosas, personas o cualquier cosa que nos hace sentir vivos y conectados con la vida nuevamente, ¿no? Ya, súper. Ahora, les pregunté a ustedes una pregunta que le hace Pablo a sus pacientes en consulta. ¿Cuándo fue el último momento? Y digo momento porque esos momentos duran como 30 segundos, ¿eh? Son minutos, ¿eh? ¿Cuándo fue el último momento en que ustedes se sintieron profundamente felices? Y dice Nam, ayer me sentí súper. Inclusive un amigo me preguntó si estaba festejando algo. Y le digo, no, pues estoy celebrando la vida. No entiendo a la gente que siempre está de malas y que a veces tiende a decirles ella que disfruten la vida. La última vez que me sentí tranquilo, dice Fernando, y sin preocupaciones fue antes de los 20. Imagínate. Ya tengo 32. Yo me sentí súper el sábado. Tuve una reunión, dice Adri, con mi familia, hermoso, pero pues nada más llego al trabajo y mi vida es un manojo de ansiedad horrenda. Alguien más dice, creo que la última vez que me sentí contenta fue el sábado que estaba sola en mi casa. Nadie, como dice Marta, me dirigía la palabra. Qué divina. Dice Alma, yo creo que yo he de tener un cerebro diferente. Casi nunca estoy triste y eso tampoco sé si está bien. Es más, siempre estoy muy feliz. Pues qué maravilla. ¿Alma tiene un cerebro diferente? Pues, sí, por lo menos no es el promedio. No es el promedio. La mayoría de nosotros siempre tenemos angustias. Si hay gente naturalmente con cerebros felices. Pues yo creo que sí hay gente con la capacidad, con una capacidad neurológica o cerebral de estar como más conectado con el aquí y el ahora, y eso los hace más felices. Y yo pienso que sí. 100%. ¿Cómo cortas y rompes el ciclo de autodestrucción? Porque, a ver, yo tengo una idea que les comparto a ustedes. Hay momentos en la vida de nosotros que estamos en nuestro círculo vicioso, que podríamos decir es nuestro círculo autodestructivo. Sí. Y el círculo autodestructivo se ve más o menos así.
empecemos que siempre hay como, puede ser que hay un disparador, ¿no? Entonces, odio mi chamba. Alucino mi vida. Estoy engordando porque me estoy comiendo mis emociones. Entonces me veo en el espejo y alucino cómo me veo. Entonces me dice una amiga, vamos a comprar ropa, vamos a shopping. Y dices, ¿para qué voy? Si estoy hecho una vaca. Entonces no vas, entonces te quedas en tu casa. Y entonces te volteas a ver y traes el pelo lleno de canas, sin peinar. Dices, ¿para qué me peino? Si estoy gorda, no tengo ropa. Y luego te ves las uñas y dices, todas las uñas rotas. Me voy a ir a hacer manicure. ¿Para qué me hago manicure? ¿Para traer las uñas divinas? Cuando no tengo ropa, estoy horrenda, tengo el pelo lleno de canas. Entonces te vas, ya sabes, en un círculo vicioso que te puede durar semanas, meses o años. Hasta que de repente rompes el ciclo y empiezas en tu círculo virtuoso. Entonces te empiezas a cuidar, empiezas a hacer ejercicio, buscas chamba, estás motivada, te pones a hacer cosas productivas, estás súper creativa, te sientes bien contigo, vas, te compras tu outfit, te pintas tu pelo, te alacias, te maquillas, te entaconas, hasta que vuelve a venir el círculo vicioso. Sí, justo. Y es que las personas muchas veces somos así como lo dices tal cual, pero somos de blancos y negros. O sea, cuando no estamos bien, nos dejamos caer con todo y de repente hay algo que nos saca de ahí, pero después exageramos. Porque también estar en el otro extremo, pues no es sostenible, no es sustentable, ¿no? O sea, estar todo el tiempo bien y todo el tiempo motivado y todo el tiempo haciendo cosas positivas, tampoco está bien. Entonces, la solución, me parece, es como encontrar esta escala de grises en la vida, ¿sí? Es decir, cuando yo siento que necesito hacer un cambio en mi vida, que necesito romper círculos, como tú dices, viciosos, de sustancias, de personas, no sé, incluso de un trabajo en el que yo no estoy bien, pues no se trata de abandonarlo todo, no se trata de renunciar a todo, no se trata de entonces ahora voy a hacer CrossFit todos los días 2 horas, ¿no? Porque eso tampoco es sostenible. De lo que se trata, y esta es la parte que no parece a veces tan fácil, es de ir haciendo cambios graduales y pequeñitos que empiecen a sustituir esta necesidad como de estimulación permanente e intensa por como yo les digo, micro momentos de bienestar y de mejoría. Yo puedo decir, a ver, en vez de comerme 8 donas en las noches cuando llego a mi casa, porque ya siento que me las merezco y porque llevo todo el día sin comer o todo el día haciendo cosas que no me gustan, yo lo que les digo, bueno, ¿por qué no mejor en vez de darte esos atracones y hacer esos atracones una vez a la semana, ¿por qué no todos los días te das un pequeño premio? O sea, ¿por qué no sí incluyes tal vez el postre en la comida, pero te comes un postre pequeñito y un postre no hipercalórico? Entonces vas como saciando al cerebro con estas recompensas, con estos momentos de bienestar que pueden ser en cosas pequeñas, que pueden ser pero en cosas diarias, no es en cosas extremas. ¿Por qué no en vez de decir ya voy a romper el ciclo y voy a hacer 2 horas de ejercicio todos los días, por qué no empiezas por caminar 20 minutos? Cuando yo empiezo a integrar en mi vida estas cosas que decimos de autocuidado, y luego aquí yo pues, intento tener mucho cuidado porque pues, tampoco soy quien para decirle qué hacer a la gente, y a veces la gente se ofende cuando le dices, pues tienes que dejar de tomar, tienes que dejar de fumar, tienes que hacer ejercicio, porque me han dicho, pues tú no eres mi papá, ¿no? Como para decirme qué hacer. Pero no se trata de eso, pero sí hay que entender que el autocuidado y estos pequeños cambios en la vida que son y que tienen que ver con cuidarme un poco más y con darle a mi cuerpo y a mi persona lo que necesita, además del trabajo, además de la intensidad diaria, de las rutinas y de las necesidades diarias, es muy importante para evitar que de repente vengan estos desfogues o estas explosiones en donde yo hago cosas muy intensas como para sentirme vivo. ¿Sí me explico? No, yo puedo, si quiero, pues, no sé, tomarme todos los días una cerveza sin alcohol en vez de el fin de semana reventarme 5 caguamas, ¿no? Claro, pero si ustedes son del tipo de personas que sienten que necesitan un chorro de estímulo externo, ya sabes, de esa gente que no puede estar a lo mejor con su pareja sola, que necesita el séquito de amigos y de gente y que no puede hacer una cena en su casa de 4 personas. No, porque tiene que ser una fiesta de 30. Y esa gente que necesita mucho estímulo. Sí. Tienen que darse cuenta que están yendo en contra de su naturaleza. Sí. Que ustedes tienen que aprender a dominar
su cerebro. Y a preguntarse por qué necesito este nivel de estimulación, por qué necesito todo esto, o sea, qué no estoy sintiendo en mi vida diaria que necesito hacer este tipo de cosas. Hay que hacer esa reflexión, porque miren, la frustración, la verdad, viene siempre cuando la realidad no se ajusta a mis expectativas, ¿no? O sea, todos tenemos expectativas de cómo deberíamos de ser y cómo debería ser la vida, pero la realidad no nos obedece. O sea, esta idea de que la realidad tiene que ser como yo espero que sea o como yo quiero que sea, y si no es así, me voy a sentir frustrado, pues eso es una ilusión, ¿no? Porque la realidad, ¿desde cuándo obedece nuestros deseos individuales? Entonces, el problema no es el cambio, el problema no es que las cosas sucedan diferente a como queremos. El problema somos nosotros, que queremos que sucedan de una y solo una manera. Entonces, yo siempre a mis pacientes les invito a pensar en eso. ¿Por qué tú sientes o crees que necesitas eso, tirarte de un avión todos los fines de semana para sentirte vivo? ¿Qué sientes que no tienes en tu vida diaria? Y normalmente lo que refieren muchas veces, no en todas, es una sensación de vacío crónica, ¿sí? Entonces se trata primero de entender ese vacío y lo segundo de darse cuenta que en realidad no estamos vacíos de ninguna manera, ¿no? Que las cosas mundanas pueden ser suficientemente útiles y suficientemente, no sé, necesarias para poder llenar esa necesidad de estimulación que yo o las personas a veces tenemos y que hacemos de manera explosiva y compulsiva. 100%. Y se puede. Sí se puede, claro. Sí se puede. Sí. ¿Y hay medicamentos Pues sí, las medicinas pueden funcionar, algunas de ellas. para esos cerebros insaciables? Sí hay. Pero no es la solución nada más. Pero sí las hay, sí pueden ayudar. O sea, sí hay medicamentos que nos ayudan a bajar estas conductas compulsivas, esta impulsividad, como yo les digo, a bajarle un poco 2 rayitas a esta necesidad de intensidad, ¿no? Y que a veces se manifiesta como explosividad. Y los medicamentos sí pueden ayudar bastante, en muchas ocasiones son una solución muy útil, pero siempre hay un trasfondo que también se debe explorar. Bueno, pues el doctor Pablo León está en la Ciudad de México. Él es el jefe de servicios de psiquiatría del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Es psiquiatra, es neurólogo psiquiatra, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y gracias por estar aquí, querido. Como siempre, un placer tenerte acá. Gracias. Pero para que sepan que existe un cerebro default que siempre está buscando sentir. Así es. Y normalmente con lo que uno más siente es con las cosas que no necesariamente te hacen bien.